Hola, ¿qué tal? Soy Juan Naranjo. Hoy vengo a inaugurar otra nueva sección para el canal. De verdad que estoy que lo parto, que estoy que lo rompo. Esta sección, como ya habéis podido ver, se llama Clásicos Contemporáneos y en ella voy a hablar de, sorpresa, clásicos contemporáneos. ¿Por qué? Bueno, ya sabéis que una de mis intenciones con respecto a este año lector era leer más clásicos. En general estoy más interesado por los clásicos del siglo XX que por los clásicos anteriores. Entonces, pues veo esta sección una buena forma de ir ordenando mis reseñas, mis críticas, mis comentarios sobre obras capitales del siglo XX que ya, bueno, pues tengan su trayectoria, tengan su peso y que sean lo suficientemente, digamos, reconocibles en la cultura popular como para ser considerado un clásico contemporáneo, ¿no? En este caso es absolutamente indudable porque vamos a hablar de una de las novelas más famosas de la historia, más vendidas de la historia y más comentadas de la historia. Aunque me gustaría hacer la reflexión de si en realidad es de las más comentadas, pero también de las más leídas. Porque por comentarios que hace la gente con respecto a este libro, me da la sensación de que en realidad mucha gente no se lo ha leído y simplemente lo usa como comodín para reafirmar sus ideas, especialmente ideas políticas, especialmente, digamos, como un arma arrojadiza para atacar a adversarios. Este libro es complejísimo y este libro no se puede reducir a qué malo esto, qué malo aquello, ¿no? Es un libro muy profundo, es un libro en el que se hablan temas complicados y creo que no se puede hacer una visión reduccionista del mismo, y mucho menos una visión maniqueísta del mismo, porque ¿a quién está interpelando Orwell en este libro realmente? ¿A quién está parodiando? ¿De quién está advirtiendo? Es que este libro se escribió en un momento de la historia muy peliagudo. Así que creo que no es tan fácil decir esto, porque además creo que muchas veces se olvida la trayectoria de Orwell y se olvida el momento histórico en el que se escribió. Pero bueno, de eso vamos a ir hablando poquito a poco. Antes de empezar a meternos en faena, os quiero recordar que estaría fenomenal que os suscribieseis al canal y que, bueno, pues si os gustan mis vídeos y tal, que le deis like, que lo compartáis, ese tipo de cosas, porque eso hace que YouTube se lo recomienda a más personas y llega a más gente y eso a mí me vendría fenomenal. Así que muchas gracias de antemano. Dicho esto, creo que no necesita presentación, pero bueno, voy a dar los datos básicos del libro. 1984 era una novela de Orwell que se escribió entre el 47 y el 48, ¿vale? Es una novela distópica porque se escribió, digamos, se situó en un mundo que el autor imaginaba posible, digamos, factible, o bueno, o no, pero un mundo que podría suceder 40 años después. Entonces, es una distopía, por supuesto, porque nos cuenta un mundo en una situación muy dura y una situación terrible. ¿Cómo llegué yo a este libro? Yo este libro lo he leído en la edición de Alma Editorial, que es una editorial que me gusta muchísimo porque cuida mucho sus ediciones y porque además muy a menudo, como por ejemplo en el caso de este libro, hace ediciones con algunas ilustraciones. Son de tapa dura, es un formato precioso, son unos libros perfectos para leer, son unos libros perfectos para regalar y bueno, pues han sacado, yo creo que ya no les queda ningún clásico contemporáneo por sacar. Yo recomiendo mucho esto, que le echéis un vistazo a la web de este editorial porque de verdad es que tiene unas cosas preciosas y a muy buen precio. O sea que, en fin. Yo lo he leído, como digo, en la edición de Alma Editorial, con ilustraciones, son pocas, pero bueno, están bien porque creo que reflejan muy bien la filosofía del libro o el ambiente del libro, ¿no? La atmósfera del libro tan represiva, creo que la dibuja muy bien. Son libros dibujos de Ricky Blanco y la traducción es de Olivia de Miguel. Yo leí este libro, bueno, pues por supuesto porque no lo había leído, eso es lo primero. Lo segundo porque
porque leí Rebelión en la Granja y me gustó muchísimo y quise profundizar más en Orwell, y porque también leí un cómic biográfico de Orwell que sacó Norma Comics en 2020. Los autores son Christie y Verdier, y bueno, pues es un cómic que me gustó muchísimo y me hizo querer profundizar más sobre el conocimiento de Orwell, ¿no? De este personaje tan archiconocido, tan manido, tan utilizado, como digo. ¿Qué cuenta? ¿Qué cuenta 1984? Cuenta una historia de un funcionario gris, anodino, en una gran ciudad en el año 1984, y esa ciudad ya no es el Londres que nosotros conocemos. Esa ciudad pertenece a una superpotencia en la que está englobada el Reino Unido, América y parte de Oceanía. Es una superpotencia que está gobernada de una manera dictatorial por un gobierno que tiene al pueblo radicalmente oprimido en todas las formas y todas las maneras, ¿no? De esta novela sale el concepto del Gran Hermano, que después acabó desembocando en el reality, y a lo que se refiere con el Gran Hermano es a un gobierno vigilante que tiene, digamos, atado por el cuello a su pueblo, y que pues lo tiene de una forma muy estructurado, muy organizado, muy separado y totalmente explotado. Además están viviendo en la absoluta ruina. Este funcionario es un guiñol que nos sirve a los lectores y a las lectoras para conocer cómo era ese mundo, porque él es quien nos explica cómo son las cosas en ese Londres de los años 80 que él está viviendo. Él además trabaja en una oficina en la que se rehacen las noticias y en la que por lo tanto se reescribe la historia. Se rehacen las noticias antiguas, es decir, según los acontecimientos del presente, se rehacen las noticias antiguas para que lo que sucede en el presente no contradiga las noticias antiguas. Entonces se cambian las noticias antiguas. Esto es, por supuesto, tiene un paralelismo evidente con la URSS, ¿no? Con el principio de la URSS sobre todo, con respecto al control de la población y con respecto al líder, que además pues tiene una efigie muy reconocible, que tiene se le describe con su bigotazo y con su tal, de una manera muy similar a Stalin, ¿no? ¿Quiere decir esto que 1984 es una crítica al comunismo? No, o al menos no solo, porque 1984 es una crítica a todos los regímenes políticos dictatoriales represivos. Entonces, sí que es cierto que la estética o el aire o algunos elementos o algunos conceptos pueden encontrarse paralelamente en la historia de la URSS. De hecho, por ejemplo, hay una crítica. O sea, en el libro, el gobierno critica de forma feroz al capitalismo, representándolos como cerdos con chistera, ¿no? Entonces, bueno, esto es evidente, esto es innegable, pero quedarse en que esto es un paralelismo con la URSS es totalmente reduccionista. Sobre todo teniendo en cuenta quién era Orwell. Orwell era un hombre que había luchado por la democracia en la Guerra Civil Española contra el fascismo, contra el franquismo, y era un hombre de ideas profundamente progresistas, pero que en cierto... Perdona, estoy hablando con pies de plomo porque es que después, es muy fácil decir una palabra que no se debe y que después la gente pues se agarre a esa palabra que has dicho que no era justo la apropiada para divagar. Y entonces por eso estoy hablando con pies de plomo de este tema que es tan peliagudo, ¿no?
La lucha contra el fascismo de Orwell durante su vida es evidente y es innegable, pero también creo que es innegable que Orwell era liberal en el sentido de los derechos y de la economía, y que por lo tanto estaba en contra de cualquier régimen dictatorial que controlase a la economía y a la población. Entonces, aunque él luchó contra el fascismo, tampoco estaba a favor del comunismo, porque son cosas que no son opuestas, no tienen nada que ver. Es decir, en ese sentido, creo que es interesante cómo él se posiciona desde fuera y cómo, aun siendo una persona de carácter progresista, es capaz de, digamos, criticar, incluso atacar actos que provienen de algo que se ha considerado tradicionalmente, o sea, algo que tiene que ver con parte de la izquierda, ¿no? En fin, políticamente es muy complicado, pero lo que quiero manifestar es que no es para nada una crítica de la URSS, como a veces simplemente se reduce. Yo no lo veo así. Yo lo veo una crítica de los regímenes totalitarios en los que, innegablemente, hay elementos que pueden recordar a la URSS. Yo lo veo así, puedo estar equivocado. Tampoco soy experto en este asunto, pero esa es mi opinión y mi criterio después de haber leído el libro. O sea, no sé, creo que hay que leer el libro para poder hablar de este asunto con propiedad, si no es hablar por hablar, y muchos políticos lo usan al tuntún y creo que sin saber muy bien lo que están diciendo. Este libro es muy interesante, pero creo que tiene dos mitades muy fácilmente diferenciables, y creo que la primera es una obra maestra y que la segunda está bien. ¿Por qué? Pues porque en esa primera mitad a lo que seguimos es a Winston Smith, que es el protagonista, y que nos está contando cómo es ese mundo, cómo se ha llegado a esa situación, cómo se organiza, cómo la gente trabaja, cómo la gente sigue su vida, cómo la gente, digamos, muestra su afiliación política, cómo la gente muestra sus ideas, cómo la gente está totalmente cohibida por un estado impositivo, ¿no? Entonces, esa primera mitad es lo que podríamos llamar el world building, ¿no? Es la construcción de ese universo, que creo que es lo mejor que tiene esta novela, ¿no? Es la construcción del universo desde cero. Bueno, no es desde cero, porque digamos, coge prestadas algunas referencias históricas. Es un mundo que Orwell crea y que sitúa en un Londres distópico de décadas después. Entonces, creo que esa es la gran propiedad que tiene esta novela, y creo que es lo especial que tiene esta novela, y a mí me encantó. Después, la segunda mitad, tampoco quiero contar mucho, pero empieza una novela más convencional, en el sentido de que ya deja atrás el world building que te ha explicado, que es lo que a mí más me interesa, y se centra más en la historia de este personaje y en cómo él intenta rebelarse, cómo él intenta enamorarse, y cómo él sufre una persecución y cómo él sufre una serie de traiciones, ¿no? Eso, a grandes rasgos, esas son las dos mitades que tiene el libro. A mí, como digo, me gusta mucho más la primera. La segunda es trepidante, es muy emocionante, pero es algo menos original, aunque a lo mejor cuando se hizo el libro sí que era original. Y además es algo que hay una parte que a mí me incomoda un poco, que es que creo que se regodea demasiado en unas escenas muy gore y muy violentas que hay, ¿no? Quien conozca medianamente la novela sabe a lo que me refiero. Esa parte me incomoda un poco porque la vi, o sea, bueno, creo que era, o sea, lo mismo que se dice a lo largo de un montón de páginas de sufrimiento carnal, se podría haber resumido en 3 líneas y nosotros lo habríamos entendido por lo que estaba pasando el personaje, ¿no? A mí no me gustan los libros que se recrean en el sufrimiento físico de esa manera, porque lo veo morbo innecesario. El libro es una absoluta modernez. El libro es una obra que merece muchísimo la pena, y
Mirad, yo en esta sección en la que os quiero hablar de clásicos contemporáneos, desde la franqueza con la que os he hablado en todos estos años, y que jamás voy a torcer, cuando termine de hablar del libro del que estoy hablando en esta sección, quiero recomendaros, sinceramente, si bajo mi punto de vista merece o no la pena leerlo. Y sinceramente, de verdad, creo que merece mucho la pena leer este libro. Creo que es muy interesante. Creo que es un ejercicio de ciencia ficción. ¿De ciencia ficción? No lo sé. De literatura distópica, apabullante. Creo que está muy bien escrito. Y creo que, sobre todo en lo relativo a la primera mitad y a la construcción de ese universo, merece, ya solo por eso, merece la pena. Después es un libro muy emocionante, muy interesante y muy chulo, ¿no? Pero sobre todo por la primera mitad merece muchísimo la pena y de verdad que os lo recomiendo un montón. Sí que es cierto que yo os recomendaría en futuras ediciones que se puedan hacer o en lectores y lectoras que vayan a iniciarse en este libro ahora, ¿no? Les recomendaría... Perdón, recomendaría tener un mapa de cómo se distribuye el mundo en el libro 1984, porque es un poco confuso, porque habla de Europa, pero Inglaterra no pertenece a la superpotencia europea, sino que pertenece a la superpotencia americana. Pero a la vez, la superpotencia americana se llama Oceanía. Entonces, en ese sentido, es un poco... a mí me creó dudas hasta que dije, Juan, busca un mapa porque no te estás enterando bien. Y busqué un mapa y dije, ah, vale, es que ya está, sí, ya el mundo se divide en 3 superpotencias y está muy, muy claro la división cuál es, ¿no? Pero os recomiendo que le echéis un vistazo a un mapa para que lo tengáis más claro que yo y no tengáis esas dudas que a mí me surgieron. Y pues nada más, eso es lo que yo quería comentaros del libro. ¿Lo habéis leído? ¿No lo habéis leído? ¿Estáis de acuerdo con lo que he dicho? ¿Os gustó? ¿No os gustó? ¿Os pareció original? ¿Os interesó? De esa parte gore de la que hablo, ¿os pareció también demasiado? No lo sé, quiero escuchar vuestras opiniones. Nada más, podéis seguirme en mis redes, podéis darme a like, podéis interactuar con este vídeo cuanto queráis. Y bueno, espero que os haya gustado mucho esta nueva sección que he creado. Sé que los clásicos y los clásicos contemporáneos en especial despiertan mucho interés en los lectores y en las lectoras. Y bueno, pues esta es mi pequeña contribución. Ya os diré cuál es el próximo clásico contemporáneo que voy a leer y del que voy a hacer un vídeo para esta sección. Y nada, para eso tendréis que seguir atentos y atentas al canal. Mira, justo a tiempo. Hasta la próxima.